¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Hoy día vamos a hablar de política siempre y de contingencia siempre también, pero vamos a anclarlo primero con un tema que nació en esta última década con mucha fuerza o generó una mucha mayor fuerza que otras oportunidades y que tiene que ver con el medio ambiente. Y para eso vamos a conversar con Jorge Andrés Cash, ex fiscal de Medio Ambiente. ¿Cómo estás, Jorge Andrés? Bien, Fernando, tú saludarte, gracias por la invitación. Encantado. Mira, yo quería partir, si tú quieres, con un diagnóstico que tú nos puedas hacer sobre cómo el tema del medio ambiente, desde todo el mundo mira 30 años atrás, sí, qué sé yo, hasta ahora, ha cambiado un poco las cosas que cada gobernante que llega tiene que hacer o está obligado a hacer. A ver, muy buena pregunta. Voy a tratar de traer algunos torpedos porque hay algunas cifras que pueden ser importantes de transmitir. A veces yo cometo el pecado contigo o el error de quizás transmitir muchas cosas al mismo tiempo y quiero ser más estructurado porque hay varias cosas interesantes. A la pregunta, yo diría que el medio ambiente no ha estado ajeno a otro tipo de consignas o banderas políticas que han escogido ciertos movimientos o partidos políticos a lo largo de la historia reciente, ¿no? Desde, uno podría decir, de la Cumbre de Río, probablemente el 92, donde empieza a sentarse, en particular en América Latina, con mucha fuerza, la necesidad de evaluar los proyectos ambientales, los impactos de los proyectos de inversión. Y el problema que eso ha tenido, en mi opinión, y que ha pegado muy fuerte en Chile, es que, obviamente, probablemente uno miró la verdad incómoda, ¿cómo se llama? Al Gore, ¿te acuerdas tú de esa? Hubo primero un momento mundial donde se instala la idea de que estamos al borde, ¿no es cierto?, del calentamiento global, de lo que denominó hace muy poco tiempo el panel intergubernamental de cambio climático como ebullición global, donde ya superamos, en teoría, los parámetros que originalmente estaban previstos de tratar de no pasar porque podíamos entrar en problemas serios. De hecho, no quiero entrar en los ejemplos que hemos visto en Europa respecto a inundaciones y otro tipo de desastres naturales que son cada vez más fuertes. Y el problema que eso ha tenido es que los países en desarrollo, como el nuestro, en mi opinión, no han podido contener la avalancha, o sea, el discurso ambiental, que sí tiene réditos desde el punto de vista electoral. No ha habido un contrapeso que pueda situar el tema ambiental con la responsabilidad que requiere el tema también. Es decir, cuando se han tocado los temas ambientales, cuando se han levantado las consignas, sin ir más lejos, el propio presidente de la República, cuando en campaña, ¿no es cierto?, anuncia el rechazo al proyecto, o su rechazo personal al proyecto Dominga, el cual, desde mi punto de vista, honestamente, creo que ya es el ejemplo y el símbolo de cómo se ha pasado por encima la institucionalidad ambiental en su conjunto, cómo se está quebrantando, ojo, el Estado de Derecho en materia ambiental, quizás fruto de otro tipo de problemas institucionales, pero acá lo que ha hecho el gobierno es tratar de seguir forzando el cumplimiento de una promesa de campaña del presidente que era dedo para abajo para Domingo. Y eso hoy día lo estamos viendo en una contienda de competencia en el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿A tu juicio habría que reevaluar eso? A mi juicio habría que hacer una reforma. Lo que pasa es que tenemos también varios proyectos de ley, Fernando. Bueno, pero no quiero para no salirme de la respuesta original de la pregunta, creo que no existe la capacidad, la valentía y el coraje para decir cosas impopulares en materia ambiental. Y impopulares no porque sean... Desde el gobierno, dice. Desde el gobierno, y los parlamentarios también. Yo no he visto ningún parlamentario, Fernando, que en materia, por ejemplo, de humedales urbanos, la carta que comentábamos ayer, haya sido a la fecha capaz de levantar un dedo o una moción parlamentaria para corregir los vacíos, las deficiencias que tiene actualmente la legislación, que son evidentes. Y la responsabilidad, en mi opinión, en este caso, más allá también del Congreso, donde uno echaría de menos un parlamentario que dijera, mire, esto no está funcionando bien, es el gobierno. Y yo ayer lo personalicé en la ministra, si bien no es bueno nunca personalizar, en este caso me parece que estamos en presencia de la gestión ambiental. No quiero ser muy cuidadoso, porque esto no es bueno tampoco llevarlo a la personificación, pero no ha habido gestión ambiental, Fernando, en estos últimos 4 años, ¿me entiendes? No ha habido una agenda ambiental, no hay nada que mostrar. Entonces, me preocupa mucho, por ejemplo, que un gobierno que hizo gárgaras en campaña de su pasión por el medio ambiente
queda en evidencia, ¿no es cierto?, que al momento de gobernar y ejecutar políticas públicas, promover proyectos de ley, no tienen el coraje de intentar que avance el crecimiento en paralelo al tema ambiental. A ver, ese punto, matémoslo al tiro, digamos. Sí. ¿Qué es lo que a tu juicio requiere coraje para hacer y que no se está haciendo? Yo te diría que aquí, mire, desgraciadamente, le toca a Boric, al presidente de la República. ¿En qué te quiero decir, Fernando? Medio ambiente no forma parte de la discusión del pacto fiscal, por ejemplo. Hacienda, el Ministerio de Hacienda, el ministro Marcel, anunció hace pocos días de que la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental tan esperada, que yo te anuncié también acá que no iba a salir, queda fuera de las prioridades legislativas de este gobierno. Una vez más, la ansiada reforma al Comité de Ministros, todo lo que uno viene escuchando, que no termina nunca, que este gobierno prometió corregir, no se va a corregir. ¿Qué dijo el ministro Marcel? Que no forma parte de las prioridades. Sale Medio Ambiente después en un comunicado diciendo que sí forma parte de las prioridades. Entonces, que tienen que ordenar la cuestión aquí, cuando hay este problema de diálogo entre ministros. Me da la impresión de que es el presidente de la República. Y lo más complejo, Fernando, es que hay cosas que están pasando de contrabando también. Cuando uno dice este es un gobierno que tiene una especial valoración del tema ambiental. El proyecto de permisología del ministro Grau, ya la permisología que no nos gustará el concepto, pero bueno, que ya está instalado, es el único proyecto de ley que tiene posibilidades de ver la luz en este marco del pacto fiscal. El impuesto verde no se va a ver, ya no fue tema, vamos a seguir sobre los precios muy por debajo que tiene la OECD en materia de la tonelada por emisión de CO2, el valor del dólar. Nosotros estamos a $5, el promedio de $65 en la OECD. Lo que también hace fallar un mercado potencial, que es que los emisores de CO2, de dióxido de carbono, puedan entrar a una institucionalidad que promete ser muy interesante, que es que el emisor de ese contaminante puede compensarlo a través, ¿no es cierto?, de proyectos de compensación de emisiones, humedales urbanos, etc. Entonces, nuevamente Chile, todas las promesas, la reforma a la Superintendencia del Medio Ambiente, Fernando, también está embullada. Recién pasó a segundo trámite constitucional en enero. No va a salir tampoco. Entonces, lo que está pasando de contrabando, y me preocupa mucho, es que la reforma permisológica, que más de 80 ONG pidieron que se retirara la urgencia, no ha pasado por un acuerdo político por ninguna de las comisiones de medio ambiente. Sin embargo, si uno ve la página del Ministerio de Economía y la lee, uno se da cuenta de que el titular es que el proyecto de ley promete resguardar los estándares ambientales. Y me pregunto yo, ¿de dónde está eso? ¿Ha intervenido algún especialista en materia ambiental en el debate legislativo? ¿Por qué no ha pasado por medio ambiente? Porque saben que es una comisión que va a poner tema. Entonces, las dos caras, es que no, eso te quiero decir, Fernando, que al final reditúa mucho en campaña lo ambiental, pero cuando tú tomas el poder, pucha, hay que ser consecuente y coherente, pues, pero y eso ahora, no lo sabía. Eso, Jorge Andrés, me imagino que puede tener distintas causas, pero dentro de esas causas, ¿cuál es, a tu juicio, es la razón? Porque son cosas que se han hablado en campaña, no solamente este gobierno, sino que montones de, cada vez que hay campañas, hay posiciones respecto de estas situaciones. ¿Cuál es la razón? Puede ser ineficiencia, puede ser desprolijidad, puede ser dejémoslo para más adelante y finalmente nunca se hace. ¿Cuál es el problema? En mi opinión, el problema, que también lo hemos conversado, es que el modelo institucional que está vigente en Chile es el modelo del año 1994, creado por el presidente Elwin, que en su concepción original no ha sufrido modificaciones sustantivas, salvo la distribución de competencias en materia de fiscalización, con la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente, los tribunales ambientales, que ahí tenemos otro lío, Fernando. Ahí tenemos, es que en verdad, mira, la agenda tribunales ambientales se están demorando. Por ejemplo, según el último informe de la CPC, en Antofagasta, 10 meses aproximadamente. En Santiago, 19 meses en resolver una causa. En Valdivia, 12 meses. Entonces, el problema es, y se estaba promoviendo que algún incentivo de remuneraciones a los ministros del Tribunal Ambiental para fallar más rápido. El problema no está ahí, Fernando. El problema es que no existe la capacidad institucional, no existe un procedimiento que garantice la imparcialidad de los ministros. No digo que sean ministros políticos, pero finalmente el procedimiento es alta dirección pública, listo. Check lo técnico, ¿no? Luego, a la Suprema, se arma una quina y esa quina va al presidente para que el presidente tome una definición,
para que el Senado lo ratifique por 3/5 de sus miembros. Finalmente son decisiones, Fernando, políticas, no distinto a lo que pasaba probablemente con los ministros de la Corte Suprema y que lo que hemos visto. Entonces, es una bomba de tiempo lo que se está generando en materia ambiental. Yo te aseguro, si tú me invitas a la ministra de Medio Ambiente a hablar acá, yo te firmo, te hago una apuesta acá, la firmo. No viene, te aseguro que no viene. ¿Sabes por qué? Porque no tiene nada que decir y no es personal, Fernando. Es que tú no puedes tener a alguien que es especialista, una gran académica, connotada en materia de cambio climático, pero que tú la sacas del tema y desgraciadamente no sabe más. Entonces, está lleno de especialistas en materia ambiental, del mundo incluso del Frente Amplio. Entonces, ahí ganó la tentación de poner una persona muy connotada desde el punto de vista de sus pergaminos académicos, sin embargo, con absoluta desconocimiento de la gestión pública. Entonces, por favor, invítala, Fernando, y te apuesto lo que tú quieras que no va a venir. Bueno, el decir cuál va a ser la respuesta de alguien... te la canto. No, pero lo que te digo es un riesgo. Porque si es que yo le invito, la voy a invitar. Pero si yo le invito y me dice, sí, voy feliz... Pierdo, ¿no? Yo salgo derrotado, totalmente. salgo absolutamente derrotado. Ahora, dime una cosa. Para entrar a caballo de determinadas materias, ¿cuál es hoy la urgencia más importante en materia de medio ambiente que necesita legislación? Yo creo que hay una, Fernando, que está afectando a las comunidades, que requiere también manejos de crisis y manejos comunicacionales muy complejos ante una legislación que también es muy sensible, como la de los delitos ambientales, que hoy día ciertas infracciones que estaban reservadas para la Superintendencia del Medio Ambiente van a ser materia de sanciones penales. Entonces, lo que antes estaba discutiendo entre la Superintendencia del Medio Ambiente, hoy día vamos a terminar con gerentes, directores, socios formalizados, imputados en la Fiscalía por delitos contra el medio ambiente, con la reputación dañada. Entonces, la toma de conciencia de ese fenómeno requiere también una colaboración del Estado. Y lo que estamos viendo es que no existe ninguna colaboración. Te doy un ejemplo. Humedales urbanos, lo que hablábamos. Sí, humedales urbanos. Los humedales urbanos, Fernando... ¿Cuál es la definición del humedal urbano? El humedal urbano en teoría el humedal, Fernando, es un ecosistema, un área protegida que reúne atributos ambientales, ecosistémicos, ecológicos, extraordinariamente significativos para el medio ambiente en términos muy conceptuales, ¿no? Tiene particular relevancia por su capacidad teórica, ¿no es cierto?, de capturar CO2. ¿Sí? El problema es que el senador de Urresti, que asumió hace muy poco la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, que yo verdad lo respeto, pero siempre escucho las diferencias que no pueda tener respecto a ciertas miradas, es el único parlamentario que hoy día uno lo ve preocupado del tema ambiental. Proyecto de arbolado urbano, ahora se le ocurrió una cosa de ríos protegidos, ojalá que sea una cosa más... Valdivia se declaró ciudad humedal, pues Fernando, es una vergüenza ajena horrible. ¿Qué significa Valdivia ciudad humedal? Bueno, y el humedal urbano, según la teoría de Urresti, la que sigue los ortodoxos ambientalistas, es un reconocimiento oficial que hace el Estado o la Administración respecto de ecosistemas que son anteriores al mismo. Y en consecuencia, el acto que hace el Estado es un acto meramente formal, de reconocimiento, pero que no crea el humedal urbano. ¿Por qué es importante? Porque eso hace que no sea un gravamen. Y en consecuencia, al no ser un gravamen, cuando el Estado te declara un humedal urbano, una área protegida, en tu territorio, lo que está haciendo es impedir que tú puedas desarrollar cualquier tipo de proyecto en ese territorio, sí, sin indemnizarte. O sea, no opera la institución de la expropiación. El Estado dice, no, esto no es un gravamen, así lo han ratificado los fallos también de los tribunales y de la Corte Suprema. Entonces, y ahí tenemos un problema muy serio de gestión. Ahí me da realmente, creo que es impactante. Si yo fuera parlamentaria, promovería una acusación constitucional contra la ministra, te lo digo de verdad, porque finalmente esto está afectando no solamente a los propietarios, esto no es por defender a la construcción, que por supuesto merece especial atención, es un rubro al cual yo también honestamente trabajo, me dedico, lo asesoro, cada vez más interesado en cumplir, y esto hay que ser muy claro, cada vez más interesado en cumplir. Pero también hay ONGs que legítimamente quieren tener claridad respecto de si ciertos ecosistemas son o no humedales urbanos para protegerlos, en fin. Pero este gobierno, Fernando, ha sido, lo quiero decir porque no puedo, ha sido incapaz de declarar oficialmente más de 10.000 hectáreas de superficie de humedal urbano terrestre. Fernando, me estoy quedando corto, creo, la cantidad de hectáreas, porque existen procedimientos declaratorios que llevan más de 2 años pendientes porque no hay claridad técnica de cómo declarar un humedal urbano.
Entonces los propietarios han ido a los tribunales ambientales y los tribunales ambientales le han concedido las acciones a los reclamantes por deficiencias de su delimitación y determinación por parte de la autoridad ambiental. Entonces, estamos en un loop. Bueno, y entre paréntesis, está afectando fuertemente el plan de emergencia habitacional que todavía no se cumple, porque buena parte de esas miles de hectáreas, aún sin tener claridad de su destino, están destinadas a proyectos sociales. Entonces yo digo, el ministro Monte, que fue senador ¿cuánto tiempo? O sea, diputado, senador, en fin, tiene una experiencia. Yo no entiendo cómo el ministro Monte, con el respeto que me merece, no es capaz. Por eso te digo, al final yo creo que hay un desgobierno y no es por pegarle al gobierno, Fernando, pero es que yo tengo cierta simpatía, ¿me entiendes? Porque son gallos que hay que estar en los zapatos, este gallo también, si yo, hay que ser justo. Es fácil pegar en el suelo cuando está el pato cojo, yo no quiero hacer eso. Entonces le digo al ministro Monte, ¿por qué el ministro Monte no llama a la ministra Maysa Rojas? Ministra, mira, tenemos un problema de coordinación en los servicios públicos regionales para sacar adelante los proyectos de habitacional, del plan de emergencia habitacional. Entonces, hay un problema que también afecta a los más desposeídos. Y eso es desgobierno, Fernando, y falta de liderazgo. Por eso que no es contra la ministra, es... Desgraciadamente le tocó estar a ella y no tiene... Yo no he visto que haya... El presidente es el que tiene que remover o no a sus ministros. Yo no soy... ¿Me entiendes? Y desde el punto de vista de lo que tú has podido entender o capturar de lo que son las posiciones de los distintos candidatos a la presidencia que ya están empezando a hablar de lo que quieren hacer y lo que no quieren hacer. ¿Hay mucha diferencia en esto? ¿Hay interés en el tema? Desgraciadamente yo todavía no veo, Fernando, que sea un tema de interés y esperaría yo que especialmente los sectores más extremos que quizás van a intentar capitalizar sobre la base de la ortodoxia de estas materias como seguridad, no hagan lo mismo respecto al tema ambiental. O sea, esto no puede ser que la ministra, la candidata Jara, quien yo creo que la decisión, no sé si la tomó ya, de renunciar al Partido Comunista, me parece muy razonable, muy sabia, creo que habla estratégicamente muy bien de cómo posicionar una candidata que tiene mucho de Michelle Bachelet, pero que carga con el peso de estar detrás de un partido excesivamente ideologizado, ¿no? Y obviamente que carga con un arrastre histórico. Entonces, me parece que es interesante. Y yo no esperaría que ese tipo de candidaturas que vienen de extremo, o como Kaiser, que donde yo he podido constatar también está pegando fuerte en los sectores populares, sean cautelosos, sean responsables al momento de levantar sus propuestas, como lo fue Michelle Bachelet, por ejemplo. Bachelet prometió en materia ambiental, Fernando, cosas que realizamos. Me tocó ser a mí el jefe de la dirección jurídica del Ministerio del Medio Ambiente casi todo el gobierno. Y realmente ahí sacamos adelante proyectos, la REP, el Derecho Social de Conservación, planes de descontaminación atmosférica. No paramos noche y día, Fernando. Y acá uno ve, no responde en el teléfono, no te concede la reunión de lobby, o te la concede para hablar lo mismo de siempre. Y por eso no puedo focalizar esto en el departamento del ¿cachai? Porque los conozco a la gente del ministerio, sé que trabajan. Pero si no hay un líder arriba, no van a trabajar, pues, Fernando. Y desde ese punto de vista, todo esto que tiene que ver con el medio ambiente generó cooperación internacional en distintas formas. Se armaron coaliciones de países que hacían... ¿Eso ha funcionado? ¿Chile está metido en todo eso? Lo que pasa es que lo que ha constituido un gran retroceso, no, Fernando. Y aparte de las declaraciones de Boric contra Trump, lo complejo de esto es que aquí hay una... Yo creo que el liberalismo económico va... Si uno le pudiera poner un nombre a la película, es Volver al Pasado 3, ¿no? Es Trump diciendo las barreras ambientales, un poco lo que hizo Reagan al principio para, en el fondo, para liberalizar, en la época posguerra fría, ¿no es cierto? Bueno, ahí estábamos todavía en la Guerra Fría, pero en el fondo para liberalizar con Thatcher... donde en el fondo se liberalizaron todas las barreras ambientales, Fernando, para promover el crecimiento económico. De hecho, está reivindicando el petróleo Trump, es una cuestión impresionante. India ocupa carbón y reclama su derecho a ocupar el carbón, porque dice, ustedes lo han ocupado no sé cuántos años, déjenme ocuparlo a mí para crecer un poco, 1.000 y tantos millones. China, Estados Unidos, Rusia. Entonces, saquemos cuenta, y yo creo que viene un retroceso muy importante en el mundo en materia ambiental. Creo que se va a instalar con mucha fuerza el liberalismo económico de nuevo. Creo que los partidos verdes no han logrado todavía instalarse como grandes representantes de causas que sean lo suficientemente diversas como para convocar, porque se ideologizan mucho. Entonces, bueno, ahí uno dice, bueno, cuando esto pasó en su momento aparecieron movimientos más de centro, más moderados, que ofrecieron alternativas un poco más razonables. Y yo lo que temo, Fernando, es que ante esta crisis que estamos viviendo a nivel internacional y económica,
pueda terminar también haciendo que todas las metas que en algún momento se discutieron en Naciones Unidas, en las COP, finalmente queden hechos un lulo y se vayan al tacho de la basura. Y eso es muy preocupante, porque no hay un contrapeso mundial. ¿Me entiendes? No es que China vaya a decir, oiga, señor Trump, usted está... No, páreme la cosa ambiental. No hay una contraparte ambiental. No somos Chile, precisamente, tampoco va a ser Brasil. Entonces, Milei, no sé si es una persona que genere mucho respeto y simpatía. Entonces, yo creo que el panorama mundial es complejo y para Chile especialmente también, porque tenemos nosotros cumplimos 7, Fernando, se ha dicho mucho, 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad al cambio climático. Somos un país extraordinariamente propenso a los desastres naturales. Ya. La última pregunta te la dejo para que tú la desarrolles. ¿Cómo se ve o cómo se va a ver esa situación que tú estás describiendo, que no es la óptima? ¿Qué es lo que vamos a ver como resultado de eso? ¿Cómo se nota el deterioro de la cosa ambiental? A mí me gusta ser optimista, me gusta de verdad, no me gusta que dentro de los análisis, que a veces son un poquito pesimistas, no me gusta transmitir desesperanza. Sí. Creo que la esperanza es muy importante. El escenario es muy adverso. Ya, pero si todo sigue así, ceteris paribus, ¿cómo se nota un deterioro ambiental? Yo creo que los países más propensos a sufrir los embates del cambio climático y de los desastres naturales van a sufrir efectivamente esos impactos y efectos. Entre ellos Chile, en la infraestructura pública crítica también, donde todavía no existe financiamiento, tampoco existe una evaluación ambiental un poco más razonable para proyectos relacionados con los desastres ambientales que vamos a vivir, países de los Países Bajos, las inundaciones. O sea, vamos a tener, yo creo, Fernando, no quiero ser como catastrofista, pero vamos a tener, yo creo, una época donde la discusión ambiental, por eso volver al pasado, donde la discusión ambiental que teóricamente se había ganado, por eso me fui al Gore, un poco para darle un momento, ¿no? Creo que volvemos a la época del liberalismo económico brutal, y ahí es donde me asusta mucho, porque Kaiser es la cuestión de seguridad, Cast, eso va viendo en el camino, ¿me entiendes? Aquí no hay Bukele, pero sí donde se puede demostrar y donde puede tener impacto una candidatura de extrema derecha, que me preocupa mucho para Chile, es que no existan los mecanismos de refuerzo interno que permitan afrontar al menos la protección que va a haber a nivel internacional. No tenemos aliado a Estados Unidos. Entiendo que la última intervención que dijo Trump respecto de nosotros era que nosotros necesitábamos más a él que él a nosotros, entonces al final no existe una relación de nada, ¿me entiendes? Que teóricamente era nuestro aliado histórico natural. Para este tema, dices tú, además de todo lo demás. Estados Unidos, sí, por cierto. O sea, los demócratas en Estados Unidos siempre abogaron contra las dificultades del caso, pero al menos hacían la faramalla de que estaban preocupados en el tema del cambio climático, pero Trump no tiene ningún empacho en decir esta cuestión. Es el republicanismo extremo. Ya, ok. Yo creo que se vienen épocas de desastres naturales complejos y... O sea, vamos a seguir viendo mucho más de estas cosas que parecen anómalas, pero que se van a dar. Yo creo que sí. ¿Te puedo decir algo? Sí. Hay una cuestión que a mí me dio mucho miedo una vez, y te la menciono como titular, que era el ecoterrorismo. Chile tuvo acá 2 atentados, tuvo uno en el metro, en Apumanque, tuvo, no me acuerdo exactamente dónde más, pero hubo 2 o 3 con reivindicaciones ecologistas muy duras, donde decía que la especie humana debía desaparecer para que el planeta pudiera revivir. Entonces, sí, pues. Entonces, si no tenemos, y eso está, tengo una columna en el mostrador que, perdona que me cita a mí mismo, pero me investigué harto el tema en su momento, me asusté. Yo creo que eso podría venir, venir una avanzada más violenta, ¿no? Más que política. Que hubiesen grupos que para reivindicar el medio ambiente lo hicieran sobre la base de las armas. Sí. ¿Eso pasa en alguna otra parte? Sí, están catastrados 12 grupos terroristas a nivel mundial, esto está estudiado, pasa que está en bajada, pero no veo yo otra reacción del mundo ambientalista más duro que no sea por la... No estoy llamando a las armas, estoy haciendo un diagnóstico respecto de lo que vi en un momento y de lo que existe en España. Están organizados, en Brasil están organizados, en Chile se reivindicaron algunos. Nosotros nos metimos con fuerza, yo escribí una columna muy dura, pero no contra el... O sea, más que era un llamado de atención, Fernando, era tomemos conciencia de que hay una nueva corriente terrorista que va a intentar causar miedo e intentar contener políticas públicas sobre la base del terrorismo. O sea, si no hay partidos políticos fuertes, no vamos a poder canalizar ni causar la crisis institucional en materia ambiental a nivel mundial. Así.
Bueno, vamos a estar conversando. Ojalá que ningún terrorista haya escuchado Muchas gracias, Jorge Andrés Cash, por... Fernando, muchas gracias. Porque estos son temas que pueden ser de repente, parecer tremendamente remecedores, que, bueno, uno quiere remecer cuando hay situaciones que merecen que uno le ponga el ojo, Sí. pero si es que hay un tema que ha nacido ya para quedarse desde hace mucho tiempo, es probablemente el tema de la situación medioambiental. Sí. Que hay que conversar cada cierto tiempo. Y la reputación de las empresas, tienen que tomar conciencia. Esto se va a la sede penal en cualquier minuto. Muchas gracias, Jorge Andrés. Fernando, Cash, gracias. que te vaya muy bien. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos mañana. Chao.